la positividad se contagia, pero la toxicidad también. Yo era una persona con muy mal carácter. Yo sentía que la gente tenía que cagárselo porque es que yo era así. Porque cuando a mí me pasa esto, yo utilizo esa frase como para calmar y decir, es que yo soy así, déjame en paz, ya sabes cómo soy. Nada que te abandone y te aleje de tu tranquilidad es sano. Bienvenidos al primer episodio de Emocionalmente Libre Podcast. Mi nombre es Valeria, psicóloga, experta en dependencia emocional y autoestima. Y hoy vengo acompañada de... Pues yo soy Víctor Rodal, soy un estudioso del desarrollo profesional estratégico y me apasiona la inteligencia emocional. Pero sobre todo soy una persona muy reflexiva que le encanta el desarrollo y el crecimiento personal e intentar ayudar a las personas a que tengan un poquito de luz en todo lo que conlleva el mundo de las emociones. Y en este espacio que les estamos brindando a partir de hoy, vamos a cuestionarnos nuestras creencias limitantes y aprender sobre todo a ser emocionalmente libres. Bueno, y vamos a tratar un tema que es un tema bastante común, es un tema muy cotidiano que todos acudimos a él muchas veces y es la famosa frase del es que yo soy así, ¿vale? Esa frase, bajo mi punto de vista, nos ayuda un poco a nivel de utilizarla como comodín, ante situaciones que quizás no nos agraden mucho, pero no es más que una excusa para no indagar y trabajar sobre uno mismo. Sí, bueno, nosotros en este podcast, como ya lo hemos dicho, queremos ser emocionalmente libres y cuestionarnos un poco también varios escenarios donde ustedes a lo mejor puedan verse como identificados. Entonces, traemos unas preguntitas por aquí que nos dice, ¿qué nos lleva a utilizar el yo soy así? Yo como psicólogo, y más que como psicóloga, como persona, siento que todos hemos usado el yo soy así en algún momento de nuestra vida, porque bueno, Correcto. vamos, los escenarios que puede plantearse cualquier persona son los mismos que a lo mejor nos han pasado a nosotros. Yo, por ejemplo, antes de trabajar en mí, a lo mejor hasta de ser psicóloga, antes de ir a terapia, antes de tal, yo era una persona con muy mal carácter. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo sentía que la gente tenía que cagárselo porque es que yo era así. Porque es que a mí me criaron así. Es que, vamos, yo soy así, entonces yo quería cubrir como todas mis cagadas con la muletilla, perdón, de yo soy así. Y generalmente eso, mi amor, o sea, es algo que nos consume, porque al final es como una tranca, como para... Sí, yo creo que es una justificación para calmar un poco nuestro ego. El ego es ese ruido mental que nosotros tenemos en la cabeza. El ego es eso que te hace autodarte la razón por encima de cualquier motivo. Y cuando tienes alguna situación en la que uno mismo dice, bueno, es que yo soy así, por ejemplo. Bueno, ya sabes cómo me pongo cuando me enfado. Tú ya sabes que yo soy así. O no me digas esas cosas, que ya sabes cómo soy. O sea, eso lo que está haciendo es limitarte un poco y evitarte, primero, seguramente a un manejo de la situación que puede ser mucho más favorable y segundo, a conocerte a ti mismo, porque en el momento que tú utilizas esa frase en un punto pues de una conversación o en un acto que te ocurra, mm, no tienes como margen de mejora, tú mismo te estás cerrando un poquito a indagar, porque yo creo que al final lo importante de todo esto es que cuando a alguien o a nosotros nos venga esa frase de es que yo soy así, eso viene por algo. Entonces hay que intentar acudir o indagar e investigar en uno mismo por qué ante esa situación que no me gusta, yo lo tapo y lo justifico con esa frase. ¿De dónde viene que yo me enfade? ¿De dónde viene que yo reaccione con ese es que yo soy así? ¿Por qué me enerva o me saca de mi situación esto que me está pasando para yo justificarlo con eso? Claro, pero aquí viene la primera creencia limitante, que era lo que le decía en el intro, que era como, entonces el yo soy así se convierte en una creencia limitante como para no tocar esa parte de nosotros que sin duda alguna hablamos mucho de autoestima, pero realmente aquí es que está la verdadera autoestima, en el hecho de entender que nos equivocamos, en el hecho de entender que no podemos ser así toda la vida, o sea, la vida está en un constante cambio, tú estás en un constantemente cambio, tú estás en una verdadera evolución y el decirte yo soy así te limita. ¿Por qué? Y esto es algo muy importante y aquí voy a tocar mi profesión, ¿no? Para un poquito de ella. Cuando nosotros estamos y creemos que somos así y que, o sea, es como algo que te limita, esto automáticamente se te conecta con las emociones. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la emoción
es limitante, es algo que es como una pared. Aquí funcionan dos cosas importantes. ¿Con qué se te va a conectar esa emoción? A la acción de no hacer. Porque es que yo soy así, entonces, bueno, aquí, Ahí me quedo. ahí me quedo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es muy importante porque a pesar de que nos ocurre a todos y quiero que no, o sea, quiero que cuando vean este episodio entiendan que a todos nos pasa. O sea, que es algo cotidiano de la vida, que todos en algún momento hemos usado esto, pero no porque somos cobardes ni porque somos débiles, no, sino porque yo siento que hay una parte de nosotros que nos han enseñado a que digamos que somos así y a quedarnos en eso, que es la sociedad. Sí, correcto. Y eso viene anclado mucho también, creo yo, con las creencias que nos van inculcando, ¿no? Por ejemplo, yo creo que nosotros cuando nacemos pues somos un libro en blanco, lo hablábamos el otro día, pero las primeras páginas de ese libro nos las escriben. Te las escribe tu papá, tu mamá, te las escribe tu familia, y luego llega un punto que las empiezas a escribir tú, pero ya tienes unas primeras páginas de ese libro de vida prefijada por alguien. Entonces, efectivamente, esa frase se utiliza mucho, a veces debido a las creencias, o a veces a las creencias familiares, a eso que te han inculcado, ¿no? Pero yo creo que una de las claves de intentar pulir eso es que al final, cada vez que nos viene mentalmente esa frase de es que yo soy así, ahí hay una oportunidad de mejora, hay un área de mejora. ¿Qué pasa? Que obviamente es muchísimo más fácil eh, culpar a lo externo. Es decir, es que yo soy así por mi papá, que era así. claro, O por X razón. yo llevo toda la vida así. Tú ya sabes cómo es mi carácter. Tú ya sabes cómo yo me pongo. Cuando pasa esto, si ya sabes cómo soy, ¿y por qué lo cambiamos un poco el foco y en lugar de hacer lo fácil, que es echarle la culpa a los demás, a lo externo o esas circunstancias que suceden a nuestro alrededor, no nos preguntamos interiormente por qué yo acudo a esa justificación y de dónde viene? Es decir, ¿por qué cuando a mí me pasa esto, yo utilizo esa frase como para calmar y decir, es que yo soy así, déjame en paz, ya sabes cómo soy? Y no en buscar el disparador que hace que yo utilice esa frase. Claro, claro, yo entiendo perfectamente, pero aquí entonces viene el momento más crítico de cualquier ser humano, que es el hecho de decir, me estoy equivocando. Tú hablabas de algo muy importante en este tema, que es el ego, que todos hemos sido parte de ese ego. Todos hemos sido parte como de, yo no me estoy equivocando, los demás se están equivocando. Y aquí entra la verdadera, se siente el terror. Lo difícil. Aquí es que se siente el terror, porque es como, te estás equivocando. Yo, por ejemplo, miren, yo soy única hija. A mí, Víctor también. Tengo una manita. Yo también tengo una hermanita, pero vamos, pasé 26 años siendo hija única. ¿Qué ocurría? Yo fui muy sobreprotegida. Mi mamá era súper sobreprotectora, una mamá súper cuidado, tal, no sé qué. ¿Qué pasaba? Que esto lo vamos a profundizar en otro episodio, pero esto viene a colación perfecto. Yo crecí pensando que todo lo hacía bien. Porque es que, claro, tuve el refuerzo, 26 años de mi vida, que era única hija, única nieta y única sobrina. O sea, ustedes imagínense el cuadro donde Valeria vivió 26 años de su vida. Entonces, claro, yo empecé a relacionarme con personas y me pasaba que a mí me costaba admitir que me equivocaba. Era una vaina que Claro, pero eso es uno de los problemas de un refuerzo positivo constante. es Un refuerzo positivo constante, es decir, solo enfocarse en lo positivo, que es obviamente que yo puedo llegar a entender que tus seres queridos, tu papá, tu mamá, lo hacen desde su buena fe. totalmente. Pero hay que tener cuidado porque hacíamos una metáfora que creo que es bastante bonita el otro día, que es que te cuidan tanto que te hacen sentir el pez más importante de la pecera, pero el problema radica en cuando sales al mar. Correcto. Porque te encuentras un mundo totalmente diferente. Correcto. Entonces yo creo que hay que tener una sintonía, hay que tener un equilibrio y a veces es muy bueno en algo y hay que reforzar eso. Totalmente. Pero cuando no ocurre, porque nadie es perfecto en no, todo. Y ellos no lo hacen con ninguna mala intención, porque mami te amo, o sea, no pasa nada. Pero fue como el darme cuenta después de ser psicóloga, después de trabajar con tantas personas, después de desenvolverme con mis amigos, después de accionar desde ahí, desde el ego, es algo. Pero bueno, no nos desviemos del tema de la relación con nosotros mismos, que siento que es una puerta que se abre y no se cierra jamás hasta que dejes de respirar. Correcto. Es importante, por ejemplo, hacernos la pregunta, ¿no? ¿Tú cómo enfocarías o qué hacemos cuando una persona
se justifica constantemente en el es que yo soy así. Mira, yo, ¿me lo estás preguntando como psicóloga o como tu novia? Cuéntame. Puedes dar tus respuestas. Mira, yo como psicóloga, y esto, las personas que me siguen podrán mover la cabeza y decir, es cierto, todos los días invito a las personas a atreverse a accionar. O sea, yo siento que esa palabra en mi vida tiene mucho peso. Cuando tú te atreves a trabajar y a dejar las excusas, ese día empiezas a vivir. O sea, para mí, el día que nosotros paramos y decimos stop a las excusas, uno empieza a vivir. Porque ya no estás sobreviviendo, ya no estás haciendo nada por tapar quién eres. Cuando tú te aceptas a ti mismo y dices, mira, no es que yo sea así, es que yo me he refugiado en lo que a mí me han dicho Eso es. y voy a accionar. Yo le voy a echar bola a esto porque es que a mí no me ha funcionado. Si tú tienes 25 años, 30 años, 50 años, 60 años, la edad que tengas y me estás viendo en este momento y te has refugiado en eso, no te sientas mal, acciona. Porque es que la diferencia está en cuando tú lanzas y dices, yo voy para allá. Cuando te atreves a hacerlo distinto. Que ojo, esto de atreverse a hacerlo distinto juega muchas cosas. Juega los comentarios de es que has cambiado mucho. Juega los comentarios de que ahora haces esto y antes no lo hacías. No pasa nada, todo es un proceso. El punto focal número uno, siento yo, para vivir bien y vivir emocionalmente libre es atrevernos. Atrevernos a ser una persona diferente todos los días de nuestra vida. Y con esto no quiero decir que vamos a ir jodiendo a todo el mundo por ahí, pero ser diferente todos los días de nuestra vida es aceptar y respetarnos a nosotros mismos, el entender que nuestros padres hicieron un excelente trabajo, porque, ojo, esa gente trabajó con lo que tenía. Si nos ponemos a ver, igual que vamos a trabajar nosotros por lo que tengamos el día que nos toque ser padres. Pero podemos ser mejor. O sea, yo siento que podemos ir puliendo. Somos como un diamante en bruto que podemos ir puliendo como el resto de nuestra vida. Sí, yo creo que tenemos un desarrollo y un crecimiento constante y solo depende de las ganas que uno le ponga y del tiempo que uno quiere invertir en uno mismo. Porque esto viene de base de la humildad, ¿no? Porque hay que ser humilde para identificar, mirar hacia adentro, mirar tus zonas oscuras, mirar esas cosas que no te gustan y, wow, eso duele cuando lo ves por primera vez. Sí, ¿Sabes? es Porque difícil. asumir que uno mismo se equivoca no lo hace mucha gente. Pero es un punto de inicio. Has dicho algo muy importante, que es que cuando uno cambia, empieza a hacer las cosas diferentes, empieza a trabajar sobre sí mismo, aparece una especie de presión social, que a veces es social, a veces es social familiar, de que efectivamente ya no eres la misma persona, cómo te han cambiado. Te digo una, cómo se nota que estás con una psicóloga. Pero hay a mí una frase que me gusta un montón que dice que lo que los demás opinen de mí no es cosa mía. ¿Sabes por qué? Porque Increíble. las opiniones de los demás siempre van a estar basadas desde su perspectiva, desde sus creencias y desde su visión de vida. Y la realidad en sí es neutra. Sí. Todo lo que hacemos es cada uno interpretarla en base a sus valores y a toda esa experiencia de vida que hemos tenido y a todo lo que nos ha pasado. Y sí es cierto que lo has explicado muy bien, pero a veces ocurre algo, que es que alguien, aunque le intentes hacer abrir los ojos, aunque le des todas las herramientas posibles, aunque le des los mejores consejos, el máximo apoyo, no cambia. Pero ahora te voy a hacerle una pregunta a ti. Porque tú me necesitas abiertas, ahora yo voy a hacerte esta pregunta a ti. ¿Qué haces tú con esa gente que a lo mejor le das todas las herramientas posibles? La amas, porque ojo aquí. Que esto me lo recalqué mucho antes de grabar el podcast y lo voy a... La pregunta bueno, te voy a hacer primero la pregunta y después lo aclaro. ¿Qué pasa con esa gente a la que dice yo soy así, no quiere mejorar, no quiere cambiar, no quiere pasar por este tema que ya nosotros venimos hablando, pero no quiere sacar de tu vida? Porque es alguien que amas, porque es alguien que tiene un vínculo consanguíneo contigo. O sea, ¿qué haces con esa gente? O sea, ¿cómo manejas tú eso en tu vida diaria, por ejemplo? Porque, a ver, yo soy una psicóloga que lo que no me sume, arranca. Pero no todas las veces uno puede arrancar, porque uno a veces no quiere cortar el lazo con la madre de uno, por ejemplo, o con mi hermana, o con... ¿Cómo harías tú o cómo haces tú para afrontar esta vaina? Vale, a ver, desde un inicio uno lo que tiene que hacer, efectivamente, es lo que comentabas antes, que es intentar apoyar y darle todas las herramientas posibles. Ponerle en bandeja de plata toda tu experiencia, todo tu conocimiento, todo lo que a ti te ha funcionado. Pero sí es cierto que se llega a un punto que a pesar de intentar ayudarle al máximo, a pesar de intentar
que abran un poco su perspectiva mental con respecto a un tema. Y a pesar de darle los mejores consejos del mundo, que al final yo creo que cuando uno da consejos o expone su experiencia o te intenta dar unas pautas, lo ideal y tan sencillo sería que uno lo pruebe, que uno lo pruebe a hacer, a ver si le funciona o a ver si no. Pero si a pesar de eso tampoco quiere probarlo a hacer, bueno, a mí me tiene pasado con personas cercanas que, oye, me dan muchísimas gracias por la ayuda, gracias por tus consejos, qué conversación tan genial, tienes totalmente la razón, pero a las 24 horas vuelven a ser la persona que era. Claro. ¿Sabes? Porque no han decidido trabajar en ellas mismas. Entonces yo creo que ahí el único punto que queda es el de la aceptación. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tú puedes hacer hasta donde puedes hacer, pero llega un punto que las cosas no están en tu mano y tú no puedes organizar ni manejar todo lo que ocurre a tu alrededor. Totalmente. Tú tienes que quedarte con la conciencia tranquila de que has hecho todo lo posible. Pero cuando una persona no se pone en acción, como muy bien dices tú, pues no queda otra que aceptarlo. Sobre todo aceptarlo si es una persona de esas que quieres que siga en tu vida, que tiene que estar, que aprecias mucho. Pues tienes que aceptarla como es, no como a ti te gustaría que fuera. Qué bueno, mamá. ¿Sabes? Ya el resto de las cosas o el resto del camino que tengas que recorrer, ya lo decides. Tú le has puesto una mochila con todas tus herramientas y conocimiento, pero esa persona va a decir si la carga o no. Y sobre esa decisión, tú ya no puedes hacer. Yo les voy a decir una cosa muy importante como especialista en dependencia emocional. Esto que acaba de decir Víctor es súper válido cuando hablamos de relaciones en donde no hay maltrato psicológico, en relaciones donde no hay maltrato físico, porque ¿qué ocurre? Sí, aceptarlas, pero tampoco vamos a aceptar que nos maltraten, tampoco vamos a aceptar que nos mientan, tampoco vamos a aceptar ningún hecho de que nos haga sentirnos totalmente devastados. Nada que te abandone y te aleje de tu tranquilidad es sano. Así que sea quien sea, si sientes todo este tipo de síntomas que te acabo de decir, vete. Así sea tu mamá. O sea, vete. Vete porque, claro, uno puede aceptar a la persona hasta cierto punto. Si esa persona es muy tóxica para mí, porque, vamos, no sabemos la realidad de todos ustedes, que nos encantaría que nos la contaran, pero no sabemos esa, ¿cómo te diría yo? Esa realidad, y hay realidades muy duras, y yo como especialista en este tema y especialista en relaciones tóxicas, yo no quiero pasar por alto esta oportunidad para comentarles que no te quedes en ninguna relación donde te hacen daño. O sea, nosotros podemos aceptar a una persona con nuestros límites, que se trabaje en consulta psicológica, pero no todas las personas caben en este grupo de personas que estamos hablando en este episodio, por ejemplo. Sí, correcto. Otro de esos puntos, otra de esas vías que tienes sería el distanciamiento. El distanciamiento yo creo que hay que tomarlo un poco cuando te hace daño, cuando sufres o cuando te genera un ambiente de malestar, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado. ¿Cuántas veces uno queda a tomar un café con una amiga o a veces visita a un familiar y esa persona, pues, por su manera de ver la vida, de verla de vaso medio vacío que medio lleno, de ver todo como problemas o hándicaps en vez de como circunstancias a resolver o posibles áreas de aprendizaje, empiezas una conversación y se queja, está todo mal, la vida es un desastre, la crisis, me duele todo, qué mala suerte tengo. Y hay que tener cuidado porque depende de cómo seas tú, es decir, la positividad se contagia, pero la toxicidad también. Sí. A mí me tiene pasado de estar en algún tipo de estas conversaciones y al salir o al irme, decir, ostras, es que me voy y me encuentro peor de que cuando llegué. Y yo mi predisposición era total a pasar un buen rato, a tener una conversación agradable, porque tenía ganas de ver a esta persona. Pero claro, es tal la ametralladora de cosas negativas que alguna bala te lleva de la sorpresa. Seguro. Y tú puedes ser una persona fuerte, que tenga una capacidad para que eso te impacte un poco menos, pero, ostras, eso genera mucho malestar. Y las personas en sí, o sea, es mi opinión, es mi punto de vista. La persona creo que no se pueden catalogar entre tóxicas y no tóxicas, sino que para algunas personas son tóxicas y para otras no. Es decir, una persona Qué bueno que eso. para mí
ser una persona tóxica, porque imagínate, si yo soy una persona alegre, positiva, a mí no me gusta rodearme de lo contrario, de alguien negativa, que sople, que sabe que con esa pesambre, con esa pesadez, que todo está mal, no me gusta acercarme mucho porque es totalmente contrario a mis valores, a mi manera de ver la vida. Pero esa persona, para otra persona afín a ella, que tenga sus mismos valores y su misma, no es tóxica. Claro. ¿Vale? Entonces, no es catalogar a alguien como persona Claro. tóxica, sino para mí, por lo tanto, bien, decido alejarme, puede ser ir manteniendo un contacto, pero de una manera un poquito más limitada para que no me haga daño a mí. Si es que al final uno tiene que empezar por cuidarse a sí mismo. Sí, sí, y eso es muy importante porque fíjate una cosa, yo siempre les digo a mis pacientes que, bueno, puede ser tóxica tu mamá para ti, pero a lo mejor yo la conozco y me cae súper bien, porque es que es lo que me dice. Y hay algo muy importante que cuando empezamos a atrevernos y a hacer el cambio, tenemos que tocar, que es el diálogo interno. Lo voy a explicar brevemente para que se lo puedan llevar en este episodio. El diálogo interno es la manera como tú te hablas. Si tú te atreves a hacer las cosas diferentes, si tú te atreves el día de hoy a decir, mira, escuché un podcast de Valeria y Víctor y me movió y lo voy a accionar, intenta de pensar de una manera distinta en ti. Y para eso empieza a conocerte, atrévete a conocerte a ti. ¿Por qué? Porque y aceptarte a ti, deja de criticarte, deja de hablar mal de ti, deja de creer que todo lo haces mal, deja de creer que todo está mal en la vida. No, no todo lo estás haciendo mal. Todos en la vida, ninguna persona es perfecta. Deja de buscar ese perfeccionismo que solo ancla y te ancla al que dirán y no a lo que realmente tú quieres hacer. Esto es una de las mejores recomendaciones que voy a dar en el episodio de hoy porque me hace sentir, siento que es un problema actual, es un problema que todos atravesamos y a veces el que dirán no, ni siquiera va desde nosotros, va desde la percepción de otra persona que a veces ni nos conoce. Así que mi mayor recomendación en este episodio es que te atrevas a ser tú, acéptate, deja de criticarte, deja de encontrar la razón todos los días para echarte palo a ti mismo o a ti mismo. No vale la pena. Muy bien. Pues bueno, yo quería despedir también y poner punto final al episodio de hoy. Primero, con un pequeño consejo, es decir, cada vez que a nosotros nos venga mentalmente la famosa frase de es que yo soy así, ahí hay un área de mejora interna y personal. Un área de mejora interna y personal que si se trabaja te va a ayudar un montón a todas las circunstancias futuras que van a aparecer en tu camino. Y en base a lo que acaba de decir, digamos, sobre ese diálogo interno, no olvidéis nunca que el esfuerzo de hoy va a ser el bienestar de mañana. Por lo tanto, es una maravillosa inversión de tiempo que podemos realizar. Así que bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle al corazoncito y hacer todas esas cosas que la gente famosa dice en YouTube. Y nos vemos en otro episodio de Emocionalmente Libre. Nos hemos divertido muchísimo. Muchas gracias, amor, por ser parte de esto. Un placer. Y esperamos poder ayudarlos, esperamos poder ayudarlos a todos en este nuevo proyecto que para nosotros es fascinante. El próximo episodio. Chao.